Muy bien, estoy acompañado por dos destacadísimos infectólogos de la República Argentina, destacados profesionales, profesores de reconocimiento internacional, el profesor Jorge San Juan, el profesor Eduardo López. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Bien, bienvenido. Antes de ir a una primera placa que queremos compartir, ¿cuán importante va a ser el impacto de la gripe A, la prevalencia o la incidencia de la gripe A este año en la Argentina? Bueno, nosotros pensamos que el virus estuvo circulando fuertemente el año pasado en Argentina. Y creemos que eso, en general, la población, muchos no sintomáticos sumamente, pero que el virus ha tenido un impacto sobre ellos y que puede haber gran cantidad de población. No hay un estudio de prevalencia, lamentablemente, debe tener ya sus anticuerpos. Más algo importante y que decíamos con el doctor López, algo muy importante que es la llegada de la vacuna y que nosotros, si bien, digamos, cuando tuvimos la gripe A, el mundo observó cómo nos comportábamos y qué era lo que sucedía en pleno invierno, nosotros tenemos la ventaja actualmente que la vacuna viene ya en un plano ya probada en otros países. O sea que eso nos da seguridad y nos da la indicación de que la gente se tiene que vacunar. Perfecto. Voy a ir a una placa, la primera, por favor, antes de la próxima pregunta al doctor López. Tiene que ver con lo que han sido los resultados por la gripe A el 24 de enero. Casos sospechados 1.437.571. Casos confirmados 12.117, fallecidos 626. Doctor López, va a haber, ahí tenemos otra, sí, gracias, personal, deben vacunarse, personal de salud, menores de 5 años y mayores de 65, embarazadas y puérperas, enfermos crónicos, inmunosuprimidos. La pregunta es, ¿va a haber vacuna para todos? No. La decisión que se tomó estratégicamente luego de una gran discusión, primero, en el mundo no hay capacidad para producir vacunas para la gran masa de población del mundo, y entre ellos caemos nosotros. Para esos grupos que usted mostró muy bien en la placa, va a haber vacuna, diríamos. Y hay ahí en esa placa un dato que es muy interesante, que es que vamos a introducir los chicos menores de 5 años, sanos, de 6 meses a 5 años, sanos, voy a repetirlo, que representan alrededor de 3 millones de chicos para vacunarse. Con lo cual hay un enorme desafío desde el punto de vista del Estado para vacunarlos en tiempo y en forma. Porque la vacuna de gripe es una vacuna que no es atemporal. Usted se olvida de una madre, se olvida de una dosis de quíntuple, la pone al otro mes o al otro mes, es lo mismo. En gripe usted tiene que tratar de vacunar a la mayor cantidad de población de grupos vulnerables o grupos de riesgo antes del comienzo del invierno, porque tarda 14 días además la vacuna en dar anticuerpos. O sea, vacunas hay, es un muy buen esfuerzo que ha hecho el Estado Nacional, compró alrededor de 11 millones de dosis. 11 millones. De vacuna monovalente. Esto le voy a pedir una explicación, pero antes le hago esta pregunta al doctor San Juan. ¿Qué pasa con el resto de la población que no va a poder vacunarse? Sí. Digamos que lo que compró Nación, los 11 millones, está destinado al grupo que usted mostró en la placa. A partir de abril se va a liberar la vacuna y la gente que quiere vacunarse, que es gente de 5 a 65 años que está dentro de, no el grupo de riesgo, su médico le va a indicar, o si él quiere, va a ir a una farmacia y se va a vacunar. O sea que va a estar liberada la vacuna. Perfecto. O sea, como era la estacional, el que se quería vacunar fuera del grupo iba y se vacunaba. Pregunta, porque esto es muy importante para ser concreto. ¿Hay una idea de qué cantidad de personas representan esos grupos de riesgo en la Argentina, es decir, mayores de 65? ¿Cuántos? Mayores de 65. ¿Y menores de 5? Bueno, empecemos por mayores de 65, que el PAMI compró alrededor de 700.000 dosis. Perfecto. Que compró una variedad que es la vacuna trivalente. ¿Qué significa la vacuna trivalente? Es la vacuna con la gripe A pandémica, que pensamos que es la que va a circular en mayor cantidad, pero está agregada 2 vacunas de gripe estacional, de la gripe clásica del invierno. ¿Por qué?
Porque lo que hemos visto el año pasado es que los individuos mayores de 65 años se enfermaban en proporción menos de gripe A y más de gripe estacional. Claro, de la común de siempre. Entonces, digamos. el PAMI obró correctamente, compro la trivalente. Por otro lado, va a haber trivalente en el mercado público en el mes de abril, que eso es otra cosa importante. Y el resto se va a vacunar con monovalente. Correcto. Va a haber un grupo que no se va a vacunar, porque ya son individuos sanos, que es lo que planteaba, que volitivamente, si se quiere, se vacunan. Pero ahí va a haber un dato que es importante desde el punto de vista estratégico, que es, esos individuos que no se vacunaron porque son individuos sanos de 30, 40 años, si tienen fiebre y síntomas de gripe, deben concurrir rápidamente al médico para darle la medicación antiviral, que es el Celtamivir o Zanamivir, porque se ha demostrado que cuando uno da estas dos drogas precozmente, dentro de las primeras 48 horas, se evitan notablemente las complicaciones. Correcto. Sí, dígame. Yo, agregando lo que decía Eduardo, hay algo muy importante que vimos el año pasado, justamente en esa población joven. Que esa población joven, como tenía algún síntoma y se sentía, bueno, estoy engripado, y estaba acostumbrado a pasar su gripe en su casa. Claro. Bueno, esto, lo que nosotros sabemos. Esa persona llegó al 6º día a la consulta, tardíamente para la atención, y fueron los que evolucionaron mal. Otra cosa importante de decir, que esta gente, cuando va a tener síntomas, la fiebre, una cosa que nosotros recomendamos, que no vaya a trabajar. Usted se acuerda que antes con la gripe estacional, bueno, uno tomaba un antipirético, un antifebril, y iba a trabajar. Pero ese paciente o esa persona contagia. Entonces, tener la consulta precoz, como dice Eduardo, y además, digamos, no concurrir, no sé, el esfuerzo, bueno, quiero ir a trabajar, porque esto va a evitar de esa forma que el virus circule. Vamos a los grupos de riesgo, ¿no? Que se van a vacunar en los hospitales gratuitamente. ¿Tienen que ir con algún requisito? ¿Los tiene que mandar alguien, algún médico a hacer una consulta o algo? Los grupos de riesgo tienen que ir básicamente con algo muy simple, con una mera prescripción que diga diabético, con una mera prescripción que diga oncológico. Tiene que ir con el diagnóstico que se lo debe hacer su médico habitual. Su médico cabecera, o lo puede hacer inclusive la guardia del hospital, o los médicos de cabecera que lo sigan al hospital. Eso es el único requisito. Los chicos no tienen ningún requisito. Perfecto. Las embarazadas no tienen ningún requisito, y las puérperas hasta el 6º mes de posparto tampoco tienen ningún requisito. Ahora, hay un punto que también es importante. ¿Cuál? No olvidemos las medidas de prevención, porque finalmente vamos a vacunar con mucha suerte 25, a lo sumo 30% de la población. No más. Yo creo que ya soy muy optimista con el 30. Claro, es importante decir, no va a haber más, aún inclusive aquel privado que quiera ir, que tenga una prepaga y demás que quiera vacunarse, no la va a tener. Porque ¿sabe por qué? Porque son estas cosas que ocurren. Es un tema que va a haber que manejar, le digo, doctores, por supuesto los escapa a ustedes, con mucha ilustración y demás, porque ya mismo estará. Esto genera, usted sabe, una demanda de decir, quiero ir ya, porque no me quiero quedar afuera de esto, ¿no? Yo creo que en este tema hay varias aristas. Uno, primero, creo que el Estado tiene que ser proactivo en la vacunación, o sea, llevar camiones refrigerantes. Sí, porque ir a los hospitales, si no es un tema. Si no, va a haber las enormes colas y va a fracasar, porque si usted no vacuna a la población un número determinado, la vacuna no va a ser eficaz. Claro, entiendo. Entonces, esto es un tema importante. Hay que vacunar sábado y domingo y feriados, hay que darle acceso a la gente que vaya a los vacunatorios públicos, a los hospitales fácilmente, ir a trabajar a las villas, ir a vacunar a las villas. Yo creo que esto es el verdadero desafío. El otro tema creo que es importante, que no hay que impedir, no hay que disminuir las medidas de prevención. Claro. El lavado de manos, el no ir a trabajar, como bien decía Jorge, la limpieza con agua lavandina o con alcohol etílico, o lavarse las manos frecuentemente, el toser con distanciamiento social, etcétera. Esto no hay que evitarlo. Dos preguntas finales, porque por supuesto no va a ser la primera vez que los tengamos a ustedes y otros destacados especialistas, porque le vamos a dar mucho tiempo, esto va a haber que mantenerlo a medida que se acerque el pico. Hay mucha inquietud en los planteles profesionales, por lo menos yo lo he recibido de colegas médicos trabajando en otros lugares, en donde está esta sospecha de por qué no le dan la trivalente en vez de la monovalente, porque ese mínimo riesgo a muchos les genera mucha inseguridad dentro de la comunidad médica. Bueno, el hecho, lo había explicado Eduardo,
se da o se elige la trivalente para mayores de 65 años porque este plan de vacunación se basó en todo lo que pasó el año pasado, en la pandemia. Y nosotros vimos que justamente mayor de 65 años se concentró, además del H1, los otros dos tipos de virus. Y que la población médica estuvo expuesta al H1N1. Entonces, hay que dar y hay que recibir esa vacuna porque nosotros vamos a estar expuestos a los enfermos que van a venir con H1N1. Entonces, que va a ser, definitiva, digamos, la cepa estacional de este año, ¿no? Quería hacer una acotación final. El tema fue que la OMS recomendó a los laboratorios productores que fabricaron fundamentalmente vacuna monovalente, con lo cual, aunque quisiéramos comprar, Nelson, no hay vacuna trivalente para abastecer a un gran mercado. Entonces, como la circulación del virus H1N1 calculamos en base a la experiencia del pasado que va a ser el 85% aproximadamente, uno dice, bueno, por lo menos vacuno a los grupos vulnerables, a los grupos de riesgo con la vacuna monovalente. Aún asumiendo que si usted me dijera situación ideal, uno podría vacunar con vacuna trivalente. Estados Unidos, que es el país que más vacunó por una decisión política muy fuerte del gobierno de Obama, vacunó la gran mayoría con vacuna monovalente. Usted iba a la farmacia y lo compraba. El Estado argentino es una cosa que yo insisto que vale la pena. Compró por primera vez vacuna en cantidad para vacunar relativamente tranquilo a los grupos de riesgo, grupos vulnerables. El desafío es vacunarlos, diríamos. O sea, hay que trabajar mucho, los medios de comunicación tienen un gran rol, creo que hay que ser muy proactivo, hay que educar a la gente y hay que darle acceso a la gente que se vacune para poder llegar, porque insisto, si quedan 3 millones de vacunas en el stock, no hemos ganado la batalla. Sí, profesor. Una cosa fundamental es que la gente puede tener temor porque han aparecido informaciones periodísticas de que yo no me vacuno, porque en realidad hasta ahora en el mundo hay más de 73 millones de personas vacunadas. Las reacciones, que fueron 2.500, 2.700, el 80% fue dolor, malestar, algún síndrome febril y nada más. No hubo cosa grave, o sea que la gente no tiene que tener, mejor dicho, temor y tiene que ir a vacunarse. Profesores, muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. Quiero decir dos cosas. Insisto, durante todo el año vamos a ir periódicamente teniendo estas mesas, invitándolo a los profesores y a otros destacados infectólogos para ilustrarnos. El año pasado hubo muchos errores. El gobierno cometió errores enormes. Los medios de comunicación también cometimos errores. Ojalá aprendamos todos y le demos a esto este tratamiento, porque va a ser muy importante. La educación, la racionalidad, fíjense, va a haber una parte muy fuerte de la población que va a quedar afuera de la vacunación y eso va a exigir un trabajo fuerte en la medida de prevención, de tranquilidad, porque obviamente muchos van a decir, ¿y yo que me quedo afuera, qué pasa? Y estas cosas hay que plantearlas no para generar alarma, sino para prevenirlas y ver cómo se manejan. Con esta idea vamos a trabajar este tema nosotros, que es un tema de máxima prioridad política, no solamente sanitaria, porque si no es un tema de máxima prioridad política, viviremos la psicosis que vivimos el año pasado, que no fue buena para nadie. Es lo que no queremos repetir.